La iluminación podría ser mejor, definitivamente, pero pues ya oscureció y es lo que hay. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar acerca de Lilith y lo prohibido. Siempre me concentro cuando tengo un objeto en las manos, por eso luego me ven agarrando cosas randoms. Bueno, el símbolo de Lilith, la luna negra, tiene toda una explicación que no es como tan oscura o tan como tenebrosa como se escucha. Cuando escuchamos la palabra oscuridad, luego la remontamos hacia algo negativo, hacia la maldad, hacia ciertas cosas. Nuestro cerebro hace esto, oye, pues para protegerse, ¿verdad? Porque lo que desconoces, lo que no has visto nunca y por tanto está en la oscuridad de la conciencia, es algo que no puedes controlar, no sabes qué vas a encontrar ahí, no hay forma de prever el peligro, entonces de alguna manera nuestro sistema automáticamente tiende a rechazar lo que desconoce, ¿no? Como una manera de protección. Pero no es así, es debido a un acomodo en el sistema solar, en donde queda haz de cuenta que tenemos la luna, tenemos el planeta Tierra y de este lado hay como una especie de vacío al que le pusieron esto como la luna negra, ¿no? Porque es como un espacio. Esto tiene obviamente su nombre así, científico y todo eso, pero la verdad es que yo no estoy metida en ese mundo, lo desconozco. Pero es como si fuera una especie de proyección o algo así que queda de este lado de la Tierra. Entonces le pusieron a ese segmento la luna negra, ¿no? Les digo, tiene su explicación, pueden buscarla si quieren. El astrólogo Juan Trigo, así se llama en YouTube, pueden buscarlo, habla justamente de esto, tiene muchos videos y mucha información de Lilith, por si quieren ir a verlo. Pero en fin. Entonces eso es Lilith, ¿no? La luna negra. Que de maldad, oye, no tiene nada. Y después de haber estudiado la simbología de Lilith en astrología y tal, me di cuenta que nos han metido miedo respecto a nuestra propia naturaleza. Y que ese es uno de los mayores sistemas de control que nos gobiernan actualmente. Porque Lilith es un símbolo de la naturaleza cruda, de la naturaleza femenina. Eso es importante, de la naturaleza femenina cruda. ¿Sí? De la naturaleza femenina cuando no ha sido domesticada. En los arquetipos Jung le decía como el arquetipo de la cazadora, ¿no? En un arquetipo femenino, el arquetipo de la cazadora, arquetipo más salvaje, más confrontativo. También en la mitología lo podemos ver como Artemisa, ¿no? Entonces, ese arquetipo siempre ha existido. Pero actualmente no es un secreto para nadie que, oye, esto también lo explica Juan Trigo. Yo quedé, mira, encantada con su explicación, pero desde que Akenatón, ¿verdad? Así se llamaba ese faraón, se le ocurrió la brillante idea de decir que ahora vamos a tener un dios hombre, porque claro, antes de antaño, las tradiciones espirituales contemplaban las dos energías, el yin y el yang, ¿verdad? El yin femenino, el yang masculino, y los dos eran uno solo, pero eran polaridades de una cosa, ¿no? Entonces después agarra este tipo y quita la idea del politeísmo, de creer en varios dioses, y dice, ahora vamos a tener un único dios que va a ser hombre, ¿no? Que va a ser hombre. Él se estaba proyectando en sus ideologías espirituales, y entonces quería que el Dios superior, el único Dios, el que iba a mandar sobre todas las cosas, tenía que ser hombre. Entonces desde ahí surge esta distorsión de lo femenino y lo masculino, y hay una parte en la mujer que está muy
rechazada, que causa mucho ruido, y es justamente su parte natural, su parte instintiva, su parte de poder, ¿no? Que, bueno, si me lo preguntan en la actualidad, ambas partes, tanto hombres como mujeres, tienen problemas en sus patrones instintivos, ¿sí? Porque podríamos creer que no, porque el hombre es el que gobierna y entonces él tiene el poder y tal, pero la verdad es que es un poder corrupto, ¿no? Entonces también ahí vemos distorsiones, corrupto justamente porque cuando rechaza el otro lado, ¿verdad? Se va hacia la exageración del poder y entonces, bueno, el poder se corrompe. Pero en fin, eso, el machismo es una herida encubierta, ¿verdad? Es una herida encubierta. Es la herida de no poder aceptar mi vulnerabilidad, aceptar mi energía femenina dentro de mí, y entonces nada más creo que el poder es lo que importa y la proactividad es lo que importa, y o sea, vivimos en un sistema muy masculino, sí, donde lo que importa es producir, la competencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, no hay espacio para ser vulnerable, para sentir mis emociones, para pensar, para contemplar, porque todo eso no produce. Pero bueno, entonces, Lilith, lo que simboliza ese arquetipo es como, de cierta forma, agarrar la parte rechazada de la luna, es decir, de la emoción. Sí, por eso es la luna oscura. Porque claro, lo que todos queremos en la luna, es decir, lo que todos queremos sentir, experimentar, es pues felicidad, pues seguridad, pues no sé, ciertos sentimientos más sutiles, más maternos, más que me apapachen, ¿no? Pero cuando la luna saca su otra cara, la cara oscura de la luna, que fíjense, la oscuridad es algo que se va definiendo cada nuevo ciclo, cada nueva época. La oscuridad no es algo fijo. Y les voy a decir por qué. En esta era, en esta temporada que estamos viviendo actualmente, la oscuridad se ve como miedo al instinto y miedo a las emociones y miedo, hace cuenta, así. Miedo al oculto, miedo a todo eso. Porque contemplamos el contexto, la cultura, de dónde venimos, de muchos años de machismo, de dónde venimos, de mucho mutilamiento, de la esclavitud, amigos. Recordemos que la esclavitud existió y que todavía existe por ahí en reinos muy lejanos, ¿no? Pero que sigue existiendo. Ahora vivimos en la esclavitud de pensamiento también, ¿no? Entonces vamos viendo las problemáticas sociales que están surgiendo actualmente, la debilidad de carácter, ¿no? Vamos viendo todo lo que está surgiendo, y es muy obvio entonces que lo que va a estar oculto colectivamente va a ser esa crudeza emocional, esa naturaleza salvaje en el hombre. Sí, vamos viendo. Por eso, lo que se rechaza no es algo fijo. Como vamos evolucionando, pues vamos rechazando otra serie de cosas, ¿verdad? Y entonces, bueno, después ocurren las revoluciones. Estamos en una revolución de conciencia también. No son puramente físicas. Entonces, la luna almacena memorias, porque recordemos que todos los cuerpos celestes irradian luz, ¿no? Entonces almacenan memorias y transmiten memorias. Y la luna oscura, o el lado oscuro de la luna, se está formando en la atmósfera. O sea, no iba a sacar esto aquí, pero me lo están diciendo, entonces se los comparto. Es como si, a lo mejor, es que no sé cómo explicarles, estoy viendo cosas muy abstractas, pero más o menos, a ver, voy a intentar
de un lado son las memorias que todos queremos, las memorias positivas, y del otro lado todo lo que se está ocultando, el reino oculto, todas las emociones que están reprimidas por el condicionamiento humano, ¿no? Entonces esas emociones que están reprimidas se guardan en la luna oscura. ¿Me estoy explicando o no? Espero que sí. Se guardan en la luna oscura. Lilith. Es esa parte reprimida. Y claro, nuestro cerebro lo asocia a peligro, nuevamente, porque ya fuimos condicionados a no aceptar esas emociones o esas expresiones, ¿no? Pero están saliendo a la luz por medio de agentes. Digo, puede ser por medio de cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que ya haya visto la oscuridad dentro de sí misma. Pero comparto esto porque es muy importante. Creo que hay agentes que vienen específicamente a darle voz a esas partes. Yo me considero una de ellas que, oye, al principio no lo entendía, me causaba mucho ruido porque yo puedo ver esto. Yo pensé que si podía ver la oscuridad es porque yo era mala, ¿no? Porque eso me hicieron creer. Y después me di cuenta que no, que estoy aquí para hablar y sacar a la luz todo eso, para removerlo. Y que vayamos transmutando esa materia oscura en luminosidad, ¿verdad? Para eso, para ir sacando los escombros, como podríamos decir. Cuando se desea llevar a la integración, porque tenemos que el mundo en el que estamos ahorita es polarizado, ¿no? La luz y la oscuridad. Y cuando se pretende llegar a la integración, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por eso estamos, justamente por eso salen arquetipos como Lilith, que es lo rechazado en la mujer, y es su fuerza, y es su gallardía, y es como su naturaleza salvaje, y es todo eso, ¿verdad? Porque lo que estamos queriendo hacer colectivamente es que al la mujer apropiarse de esa fuerza interna, ¿sí?, equilibre la balanza de poder. Y una vez que los dos nos veamos, hombres y mujeres, nos veamos como iguales, entonces llegar a esa síntesis integrativa. Pero estamos yendo hacia allá, ¿ok? Estamos yendo hacia allá. Entonces, cuando algo no está integrado, no está en mi conciencia, no es ajeno a mí, porque la fuerza la tenemos todos, ¿verdad? Ese instinto lo tenemos todos, no es ajeno a mí. Pero me condicionaron a creer que lo era. Puede ser un poco intimidante porque todavía no está integrado. ¿Conocen cómo funcionan las enfermedades autoinmunes? Porque es muy parecido, pero a nivel psicológico. El organismo desconoce una parte de él y empieza a atacarse a sí mismo. Entonces, quería hablar de esto, de Lilith y de lo prohibido, porque es muy importante que nos demos cuenta que claramente existe el caos, claramente existen cosas que, oye, yo te diría, no andes por ahí porque no te va a ayudar a tu evolución, ¿verdad? Claramente existe la inconsciencia, claramente existe todo este lado, pero hay partes que, como les digo, han sido condicionadas, entonces nosotros nos empezamos a enajenar de ellas y es tanta la alienación, tanto el desconocimiento sobre esas partes de nosotros,
que las empezamos a ver como malas y las empezamos a demonizar y nos empezamos a atacar a nosotros mismos. Sí. Porque seguimos replicando el mismo condicionamiento que nos hicieron afuera. Y con Lilith pasa eso. Porque si ustedes buscan Lilith así en Google, les sale así como una mujer con cuernos y bien demoníaca y bien no sé qué. Nos quieren meter miedo, le quieren meter miedo a esa parte de nosotros. Están manipulando los símbolos. Yo me he dado cuenta de eso, o sea, y pasa con esto, como les digo, pasa con Lilith y pasa con muchas otras cosas, ¿verdad? Que yo por eso me sentía mala cuando yo como que reclamaba mi naturaleza o algo así, porque luego buscaba cosas en internet y salían cosas bien grotescas y yo decía, ay no, están controlando la manera en que vemos los símbolos y están controlando por tal la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Porque nos enseñan, ay, cómo se ve Lilith en la maldad, ¿verdad? Así bien grotesco, pero nunca nos han enseñado cómo se ve en la luz. Y en la luz, hay muchas mujeres, no sé, Juana de Arco, ¿verdad? Que era una mujer muy fuerte. Muchas mujeres, pues todas las mujeres que han luchado por tener un lugar en el mundo, que no tendrían por qué hacerlo, ¿verdad? Nadie, ningún ser humano tendría por qué hacerlo. Pero esas figuras que defienden su naturaleza con fuerza, ¿verdad? Que no se dejan domesticar, que no dejan que nadie mande sobre ellas. Porque una cosa es guiar, aconsejar, ¿verdad? Y otra cosa es imponer y decir que tú tienes que ser como yo quiero que seas. ¿Me explico? No, eso a una Lilith le indigna muchísimo. O sea, por ejemplo, yo estudiando mi carta astral me di cuenta que tengo Lilith en Aries, ¿no? Entonces a mí me indigna muchísimo y yo reacciono con mucho fuego cuando siento que alguien me quiere domesticar. Porque podemos llegar a acuerdos. Yo no soy una persona irracional. Podemos hablar como adultos. Podemos, no sé, negociarlo, ¿verdad? Puedo ser flexible, pero no puedo permitir que tú creas que tienes poder sobre mí. Y un poder negativo, ¿verdad? No una influencia así, ay, bonita, amorosa, no. Que tú me quieras imponer lo que he de ser. Eso yo no lo tolero. Y eso no le gusta a la gente, ¿verdad? Pero bueno, ellos tendrán que lidiar con eso no es problema mío. Si alguien está acostumbrado a gobernar y otra persona le dice, oye, detente, pues obviamente no les va a gustar, ¿no? En un video que vi justamente del astrólogo que les digo de Juan Trigo, él dice, Montessori es un ejemplo de Lilith luminosa y saca así muchas figuras bien padres, bien bonitas, mujeres, ¿no? Que revolucionaron y que cambiaron y que el ejemplo de Montessori es muy precioso, por ejemplo, porque ella no solo consiguió un doctorado, ¿verdad? Y se hizo pues educadora, sino que también educadora de niños discapacitados que eran rechazados por la sociedad. Entonces les digo, Lilith tiende a hacer eso como al fin de cuentas es una luna, ¿verdad? Tiende a ahijarse así a lo rechazado, hace cuenta así. Eso se me hace bien bonito, bien bonito. Y claro que hay elementos diferenciadores, porque, bueno, creo que esto es muy básico, pero igual lo voy a mencionar para que no exista confusión al respecto. Pero yo no creo que el rechazo en sí esté mal, o sea, la función, ¿sí? La función de rechazar, no creo que esté mal, porque si tú aceptaras todo,
dejarías de ser tú, porque no tendrías un orden, una estructura, no tendrías límites, así que delimitaran, esto soy yo, ¿no? Y se volvería mucho caos, sí, mucho desorden, nada de coherencia, o sea, ¿sabes cómo? Sin voluntad. Entonces se desdibujaría la individualidad. Entonces, creo que el rechazo está bien cuando viene de la conciencia de elegir lo saludable, porque siempre van a existir cosas que no son buenas y ahí sí tienes que decirles, pues no, como el ejemplo que yo les dije de ¿por qué vas a gobernar sobre mí? No, para eso nos sirve el rechazo como un mecanismo protector. Pero en cuanto al rechazo hacia la discapacidad, hacia una serie de cuestiones, yo ahí no puedo decir que eso te sirve para proteger. ¿De qué te estás protegiendo? ¿Sí? En ese caso, más bien se podría decir que te estás protegiendo de tu miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, o de cosas pues egoicas, ¿no? A fin de cuentas. ¿Sí se entiende? Y también quiero hablar de otro punto porque es cierto que iba a utilizar la palabra no te puedes proteger de las personas vulnerables, pero es que incluso esa palabra está distorsionada y por eso tengo que hacer este apartado diciendo que muchos grupos caóticos y me atrevería a decir delictivos en la actualidad se protegen bajo la palabra vulnerable, ¿sí? Cuando en realidad están muy perdidos y hacen mucho caos social. A ese tipo de grupos, oye, yo no me atrevo al menos yo, no me atrevo a ahijarlos o a querer ayudarlos o a ponerme en esta posición de cuidadora de ellos, porque para mí existe una vulnerabilidad que es inevitable, que tiene que ver con condiciones, que tiene que ver con contexto, que tiene que ver con muchas cosas que están fuera de nuestro control como seres humanos, y entonces hay humanidad, hay que tener humanidad. Y hay otras cosas que simplemente yo no puedo concebir bajo el nombre de vulnerabilidad y que más bien van más ligados a una identidad frágil, que todos hemos llegado a tener una identidad frágil, pero es que no se queda ahí, no es nada más identidad frágil, fragilidad de carácter, sino que tiene que ver con un aspecto crónico. Una persona que se ha esclavizado en esa comodidad, ¿sí? En esa identidad cómoda, entre comillas, porque sigue siendo una identidad frágil, ¿no? Y que en vez de restaurar su orden interno, quiere que los demás se hagan cargo de ellos. Bueno, es verdad que el sistema es disfuncional, pero considero que lo primero que tenemos que arreglar es a nosotros mismos, como partículas individuales del sistema, si realmente queremos hacer un cambio, ¿no? Pero sí, y entre ellos voy a mencionar algunos grupos, a los grupos LGBT. Yo considero que muchos están en caos, no considero que tener una preferencia sexual ya es perverso por sí mismo, para nada, no considero eso, no comparto esa opinión castigadora, no, para nada. Más bien creo que hay una parte específica de esa comunidad que se dedica a hacer mucho caos allá afuera, más de lo que hacen bien a sí mismos incluso, porque la gente cuando ve el caos de las protestas no dice como, ¡ay, qué bueno, bravo!, ¿no? Sino están destruyendo la sociedad en nombre del orden social, ¿sí? Y ni siquiera tengo problemas con destruir ciertos aspectos de la sociedad, porque siempre hay que destruir para construir,
pero el problema es que ellos nada más se quedan en la destrucción, y en una destrucción aparte que no tiene coherencia y que no tiene sentido y que nada más es destrucción por destrucción, nada más es desahogo, no tienen un camino claro, perjudican a personas que nada tienen que ver. O sea, ¿sí me explico o no? O sea, son muchas cosas juntas. Tienen comportamientos, oye, muy muy, ¿cómo podría decirlo? Muy agresivos contra el orden social. Por los motivos, o sea, quizá no por los motivos equivocados, pero sí de la forma equivocada. Sí, la forma importa. Sí, como eso, como las feministas también, como digo, no todas, es una parte de personas que se prenden y van con todo y terminan convirtiéndose en lo que odian. O sea, ese es el punto. Si yo quiero luchar por justicia y por equidad y por igualdad y no sé, una serie de cosas, ¿cómo me voy a atrever yo entonces a querer ponerme encima de los hombres? Sí, se dan cuenta. Pasa lo mismo con todos estos movimientos que estamos mencionando. Luchando contra la maldad se convierten en la maldad. Entonces no están sabiendo llegar al punto donde quieren, ¿no? Pero bueno, estos son unos ejemplos. Por eso no me atreví a utilizar la palabra vulnerables, porque hay grupos que se escudan con eso y que sin embargo yo, oye, no creo que vaya por ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de esa parte del rechazo, porque hay cosas que para mantener el orden social sí deben rechazarse. Y es muy importante que no sintamos culpa de ser selectivos, ¿verdad? Asimismo, hay otras cosas que son rechazadas no por la conciencia y por la elección, sino por la ignorancia. Y entonces ahí es cuando, ahí sí vamos a proteger, ¿verdad? Vamos a cuidar, vamos a integrar, vamos a hacer justicia. Todo esto se trata de equilibrar el orden natural. Y ahora, en cuanto a lo prohibido, pues siguiendo mi línea de pensamiento, seguramente ya podrán deducir a dónde vamos. En cuanto a lo prohibido, ¿qué es lo prohibido? Hay cosas prohibidas que, insisto, sirven para sostener el orden. El problema es que nuestra conciencia funciona de forma muy curiosa en cuanto se trata de prohibición. Porque la prohibición impuesta, aunque siga teniendo fines benevolentes, sigue siendo impuesta y sigue traspasando o atropellando nuestro derecho a ser un individuo, nuestro libre albedrío, como le llaman, ¿verdad? Entonces, aunque tenga fines benevolentes, si me la impones, me estás asfixiando, ¿sabes? Eso por un parte a las prohibiciones que digamos podrían ser normas sustentadoras, luminosas, pero ahora hay unas prohibiciones que están completamente descabelladas y no son prohibiciones jurídicas, sino que son prohibiciones sociales, ¿verdad? Que se propagan por medio de la presión social, por medio de la humillación pública, o hace cuenta de ese tipo de cosas, de movimientos que se dan más en la sociedad, de rechazo, saben, de todo este tipo de cosas. Y en todas estas prohibiciones está lo instintivo, ¿verdad? Ya hice mi video también, ese de desmantelando el hechizo de vergüenza social, algo así se llama, ¿verdad? Donde hablo acerca de las heces
y de cómo están relacionadas con nuestra regulación nerviosa y de por qué nos causan tanta vergüenza, si es algo natural, si los desechos son, oye, naturales, ¿no? Lo manejo de forma un poco graciosa para quitarle peso, para quitarle el tabú. También quiero hacer muchos videos acerca de la sexualidad porque, oye, hay que limpiar todo aquello también. Y el chiste es de que cuando dejamos algo en la oscuridad, nos prestamos a que voces desvirtuosas hablen de ellas, incluso voces interiorizadas, que una parte ignorante de nosotros mismos hable de ese fenómeno que desconoce, y entonces lo empezamos a deformar. Por eso es tan importante meternos al fuego y traer lo que es de verdad. O sea, traer la verdad sin distorsión o con una cantidad de distorsión muy mínima, porque al final somos humanos y claro que nos podemos equivocar, ¿no? Pero verlo de frente y no nada más imaginarnos lo que es y limpiarlo. He intentado hacer eso, limpiar el juicio, ¿verdad? Quitarle la carga punitiva y castigadora al juicio del hombre. Limpiar el poder, también he intentado hacerlo, que nos reconciliemos con la idea de que ser bondadoso no significa ser sumiso, ¿no? Y así con el enojo, con la indignación moral, he intentado limpiar una serie de cosas, limpiar las palabras, el lenguaje, limpiar, porque nos hemos dejado gobernar por estas distorsiones y por estos fantasmas ilusorios. Pero bueno, tengan mucho cuidado de que sus prohibiciones no sean prohibiciones mutiladoras, que sean prohibiciones conscientes y ni siquiera se sienten como prohibiciones. O sea, cuando tú tienes algo muy seguro, cuando tú estás muy, o sea, eligiendo desde tu centro, no se siente como una prohibición. O sea, no sé, porque siento que prohibición es como, ay, de ninguna manera vayas a hacer eso. O sea, ¿saben cómo? No se siente así. A lo mejor de niños es necesaria cierta prohibición porque todavía no estamos bien desarrollados y corremos peligros y no nos podemos proteger a nosotros mismos. Entonces entiendo que esto en un desarrollo primario de la humanidad tenga algún tipo de sentido, que igual ya está cambiando mucho ese punto de vista porque ahora existe una nueva educación para nuestros niños, pero ¿verdad? Ya cuando tenemos más conciencia, siento que la prohibición es un poco bastante castigadora y un poco bastante innecesaria, ¿verdad? Solo sirve en los bajos niveles de conciencias y por eso existen las leyes y las cárceles y todo esto, porque hay gente que nada más nunca evoluciona o no entiende, ¿verdad? Entonces, oye, para eso sirve. Pero para los seres humanos que nos estamos desarrollando, las prohibiciones son completamente algo innecesario y algo, me atrevería a decir, ofensivo para nuestra autoridad interna. Ofensivo, la prohibición se vuelve ofensiva para la conciencia. Porque la conciencia ya viene con cierta autoridad y la conciencia ya tiene un gobierno establecido. ¿Sí? Entonces, pues tiene una función, pero pongamos la función en su lugar. Que no todos los seres humanos necesitamos vivir con prohibiciones. Que nos basta a muchos de nosotros la conciencia para gobernarnos y para dirigirnos con seres íntegros. Que no somos monstruos sin control. Que si nos dan la oportunidad de elegir libremente, vamos a elegir el bien. Sí, para nosotros, para este tipo de seres humanos que describo, las prohibiciones, oye, son un insulto, son una ofensa, ¿no? Pero bueno, que vivimos en una sociedad que todavía necesita las prohibiciones para mantener cierto orden,
¿verdad? Para tratar con el cáncer social, con los actos delictivos, con todo eso. Y eso, oye, está perfectamente bien. Pero separemos una cosa de la otra, que los seres con conciencia cada vez somos más y las prohibiciones para nosotros no tienen ningún tipo de sentido.